Bueno, esto es Tenemos que hablar Manizales, una iniciativa que pretende visibilizar esas causas que históricamente no han tenido una visibilidad, una representación. Hoy, en el marco de la Feria de Canabicultores del Café, tenemos que hablar de drogas, un ejercicio interesante, necesario, que exige que la comunidad se agrupe y pueda exigir una reivindicación histórica de sus derechos. En el marco de esta feria, entonces, vamos a hablar con las personas que vienen trabajando, elaborando narrativas, elaborando economía, elaborando una filosofía política alrededor de las drogas, especialmente de la marihuana. Tenemos que hablar es precisamente eso, reivindicar históricamente esas causas de las que no se habla, de las cuales no tenemos información suficiente y que de alguna u otra manera necesitan, exigen visibilización. Hola, hoy nos encontramos aquí en la Copa de Canabicultores del Café y nos hemos traído a la tercera comisión del Consejo Municipal de Manizales para hablar de Tenemos que hablar de drogas, una estrategia de participación ciudadana en la que posibilitamos la conversación de la sociedad civil y la administración municipal para resolver problemas coyunturales y que hoy nos convoca la situación del consumo de sustancias y, por supuesto, la regulación del cannabis de uso adulto. Hola, hoy nos encontramos con Juan García, uno de los organizadores de la Copa de Canabicultores, que en esta ocasión se está realizando el segundo escenario de esta Copa. Juan, cuéntanos cómo ha sido toda la experiencia en el desarrollo y la acogida de esta segunda ocasión de la Copa Canábica. Bueno, pues Canabicultores ya tuvo una primera versión, como tú lo decías, esta es la segunda versión. No podría describir muy bien la aceptación, pero yo creo que sí ha progresado mucho. Puede ser por el lugar, ¿cierto? Puede ser porque hemos hecho un buen trabajo también, ¿cierto? Pero sí, yo creo que el lugar ayudó mucho, porque tener como, de alguna manera, como la aceptación de la administración le hace creer a la gente o le hace pensar a la gente como que el tema está un poquito más aceptado, entonces ellos se disponen más a asistir a esos espacios, ¿cierto? Qué bien. Bueno, por supuesto, en una copa, como en otro escenario, es una posibilidad de poder hablar del uso adulto del cannabis sin estigmas, sin enjuiciamientos. ¿Cómo hacer que esos procesos en los que se normaliza el uso del cannabis trasciendan al resto de la sociedad civil en la ciudad, ¿sí? Que no solamente se queden en un escenario de copa? Bueno, es importante porque, pues, bueno, es como, es un problema porque directamente, pues, como por la privatización. Si no estuviera privatizado, pues todas las personas tienen que aprender a ser responsables con el uso del cannabis, como lo tienen que hacer con el uso del alcohol o de los cigarrillos. Exacto. O de otras sustancias que están legalizadas, ¿cierto? Entonces es como importante abrir esos espacios para que la gente se permita acercarse al cannabis de otra manera, ¿cierto? Desde lo industrial, desde lo pedagógico, desde lo medicinal. Y bueno, y hay mucha gente, obviamente, es un evento para usuarios del cannabis, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que utilizan el cannabis de manera recreativa. Yo creo que eso influye demasiado en la sociedad y les va dejando ahí como una semillita de cambio que les permite verlo como muy fuera de la privatización, y eso es importante porque el cannabis es muy integral, entonces tiene usos como pues, este que es muy pues sí, eso, o sea, no, el cannabis, como te decía ahorita, la industria, lo medicinal, lo recreativo. Es una planta que es muy integral, entonces es muy importante generar esos espacios para que la gente se vaya abriendo al tema. Listo. ¿Y qué hacer con los menores de edad? ¿Cómo hacer para que el consumo en menores de edad, por supuesto, puede ser muy problemático de cualquier otra sustancia? ¿Cómo evitarlo, cómo controlarlo o cómo reducir los riesgos asociados a su consumo? Bueno, pues yo pienso que es lo que te decía ahorita, es como la privatización la que no le permite a la gente educarse frente al uso de las sustancias. Entonces cuando te encuentras con eso, no sabes cómo tomar pues la decisión, o sea, lo haces por curiosidad porque no tienes un dato
concreto de qué puede pasar si consumes o bueno. Entonces, yo creo que es muy importante dejar a los niños que sepan, o sea, ellos van a crecer y se van a encontrar con el cannabis y van a tener que saber qué es el cannabis. Entonces, ¿por qué no desde pequeños? Mira, eso es una planta que tiene usos recreativos, medicinales, industriales, ¿cierto? Y bueno, ya cada uno va creciendo y va escogiendo, pero es muy importante poder educarlos. Listo, Juan, muchísimas gracias. ¿Cómo lo seguimos en redes sociales? Copa Cannabicultores del Café o en www.copacannabicultoresdelcafé.com. Listo, Juan, muchísimas gracias y gracias a todos por esta organización tan espectacular del evento. Chao. Chao. Bueno, nos encontramos en este momento con Luisa, reconocida en apoyar la gestión de diferentes empresarios y emprendedores que ingresan a la industria del cannabis, y hoy pues que tuvo una participación muy importante en la Copa de Cannabicultores. Queremos conocer tu opinión frente al tema de las drogas y el uso recreativo del cannabis, que es otra arista de la industria y que en otros territorios como por ejemplo Norte se ha visto que la legalización completa de todos los usos del cannabis generan muchísimos beneficios y reduce los problemas asociados a toda la guerra contra las drogas. Así que quisiéramos saber qué opinas de eso, cómo hacer que esos espacios de normalización como hoy las copas, donde se permite y se normaliza el uso recreativo del cannabis, trasciendan y no solamente se queden en estos escenarios. Bueno, yo creo que lo primero es que necesitamos una política real, ¿sí? Porque a veces hablamos de muchas políticas, las políticas que más tenemos desarrolladas y súper estructuradas son las políticas criminales, de cómo vamos a criminalizar, cómo vamos a restringir, cómo vamos a regular. Yo creo que ya es apuntarle también a una perspectiva muy diferente, es cómo vamos a respetar a los consumidores, cómo vamos a respetar la esencia de estos espacios y dejar de verlos como hay el espacio de los que van a fumar, de los espacios de los marihuaneros, entonces que sea un espacio alejado, donde no moleste a nadie. Yo creo que también es un poco donde no es que quiera decir, no es que vamos a obligar y vamos a traer a todo el mundo y vamos a hacerle un espacio. Yo siento que es más desde una perspectiva, la posición que debe tener los que están gobernando, los que generan estos espacios, además desde una posición política. Ahora, yo creo que se ha hablado mucho de que es urgente la regulación cuanto antes del uso adulto, porque eso implica el entender que estos espacios son espacios donde hay respeto, donde hay economía, donde hay una cultura, donde hay un desarrollo, donde hay, digamos que un montón de aspectos que pueden generar y que aún al margen, como hemos tenido que estar en la mayoría de los eventos, aún al margen de todo eso estamos generando. Entonces imagínate donde no tengamos que estar al margen, sino donde realmente digan, venga, ciudadanía, no los estamos obligando a que se metan, no los estamos obligando a que los adopten, pero no los vamos a excluir. Entonces siento que es un poco también eso, además desde mi parte, que es mucho desde la parte legal, desde el uso de licencias y demás. Yo digo, no podemos nosotros como empresarios desconocer, y tenemos antes yo creo que una responsabilidad muy grande con los emprendedores y con los empresarios que han tenido que luchar durante tantos años con los growers, con los jardineros, con los breeders, que son los que gracias a ellos en este momento Colombia dice, nos estamos proyectando como de los mayores productores y exportadores de materias primas. Si no es con ellos no tenemos nada. Entonces ahora no es como decir, bueno, para unas cosas venga para acá tan bello, pero para otras cosas quédense por allá. Entonces siento que es un poco de que haya una política pero real y no una política criminal. Esa es a la que tenemos que dejar de traerle, sino políticas culturales, políticas de respeto, de convivencia, donde pues justamente estos espacios son espacios familiares, de educación y demás. Listo, y mencionas algo muy importante, que sean espacios familiares, porque uno de los argumentos que continúan reafirmando las políticas prohibicionistas y de metodologías abstencionistas es que los menores de edad son un foco de riesgo. ¿Cómo crees que podemos hacer para que podamos controlar ese tema? O sea, ¿qué hacer con los menores de edad? Con los menores de edad hay que hacer lo mismo que tenemos que hacer con los mayores de edad, y es educar en el prejuicio. Yo siento que un menor de edad no tiene, y un niño, por ejemplo, no tiene el prejuicio que tiene un mayor de edad.
Entonces, el mismo trato, y yo creo que antes se hablaba de un trato desde la conciencia, porque esto está enfocado en un aspecto cultural, en un aspecto espiritual, además de respeto hacia una planta, la madre naturaleza. Acá hay una filosofía tan hermosa donde porque los niños no pueden acceder a conocer ese proceso, pero sí los llevamos y no tiene ningún problema en que los llevamos a las ferias, en que los llevemos donde maltratan animales en cabalgatas, donde hay personas en la calle consumiendo alcohol, donde hay borrachos o personas, digamos, que con su conciencia alterada, donde no están siendo satanizados, donde no están siendo criminalizados y donde hay niños que sí se ven directamente perjudicados. Entonces yo siento que acá, y bueno, seguramente va a quedar el registro, que acá no tiene, o sea, esto no es ningún riesgo, no genera ninguna problemática para que yo pueda traer a mi hijo y decirle, ¿qué están haciendo, mi amor? Ellos están fumando, los adultos consumen, pueden consumir, así como tú has visto que tus amigos, los amigos de tu mamá, de tus papás consumen alcohol, consumen cigarrillos. Yo no quiero que lo hagas, tampoco quiero que hagas esto hasta que no tengas la mayoría de edad, pero es mostrando. Entonces no es ningún espacio en el donde no entra alguien, un menor de edad, porque hay un consumo de alcohol, pues debería ser igual, pues donde hay un consumo de otro tipo de sustancias, no deben haber niños o menores sin un enfoque de protección o un enfoque como de educación. Listo, Luisa, muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Como Luisa Legislarte o Luisa María Patiño en LinkedIn. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, gracias por venir a estos espacios, por mostrarle a la gente que acá no estamos los marihuaneros, los dañinos, que acá estamos los jóvenes, los adultos, que realmente estamos construyendo lo que tanto ven en noticias, que es la industria del oro verde. No es solo el oro verde, también es la industria o la cultura de los consumidores responsables de la planta de cannabis. Hola, nos encontramos con Mancho, uno de los organizadores y propietario de 812 Head Shop. Estamos aquí con ellos en su stand. Ellos tienen una cantidad de productos relacionados con el uso adulto del cannabis, y qué mejor que ellos, los empresarios que conocen las dinámicas del uso adulto, cómo se promueve, porque eso también genera una economía que, como hemos visto en otros territorios como Canadá y Estados Unidos, genera una gran fuente de ingresos para la sociedad civil. Así que, Mancho, cuéntanos, ¿hace cuánto están trabajando en la ciudad? Más o menos 15 años integrando varias líneas de negocio. En esos momentos pues manejamos 5, que es el smoke, el grow, trabajamos con los tatuajes, ya como la parte urbana, los piercing y la moda. Cuéntanos cómo has visto la acogida en los últimos años, que existe el boom del oro verde del cannabis. ¿Eso cómo ha beneficiado, repercutido en el uso adulto? Excelente, pienso que es una comercialización excelente de productos que vienen a bases de cannabis. El uso adulto responsable es muy importante para todos nosotros. Informarnos, aprender en las tiendas qué es una planta, qué es un bong, para qué sirve, cómo se utiliza el cáñamo. Entonces para eso están nuestras tiendas, para que ustedes se informen y en realidad hagamos un proceso bien hecho. A ver, nosotros sabemos que ese es un espacio en el que se normaliza el uso adulto, en el que se puede fumar, en el que se puede hablar libremente y sin estigmatización de usar cannabis de manera adulta. ¿Cómo hacer que ese uso, el uso adulto, no solamente se quede en las copas? ¿Cómo hacer que salga a la ciudad? Definitivamente para eso están nuestros espacios. Somos empresarios, somos personas que estudiamos, somos personas que nos están apoyando nuestros padres, mi madre, y es informarlos desde lo académico, conocer acerca de la planta, conocer para qué nos sirve, qué beneficios tiene, educarnos. ¿Y qué hacer con los menores de edad? Los menores de edad, definitivamente la educación para mí es una prioridad. Educar desde la casa, crear espacios, hablar de la planta, mirar para qué sirve y cuáles son sus beneficios, como lo he dicho. Perfecto, ¿cómo lo seguimos en redes? Estamos como 812 Manizales. Listo, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, nos encontramos con David Ponce, psicólogo e integrante de la comunidad canábica colombiana. David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal te ha parecido este espacio? Un excelente evento que da la posibilidad de que los autocultivadores muestren su trabajo, que los emprendimientos también muestren las diferentes productos o servicios que están ofreciendo en materia del cannabis, y bueno, siempre reunirse y encontrarse con amigos de diferentes partes del país y de la ciudad es un gran aliciente para estos eventos. ¿Cómo ves que se está dando la dinámica en este momento, después de 4 años de la ley y la regulación del
cannabis medicinal en materia de uso adulto? ¿Cómo se está generando la dinámica ahora? Realmente hay que entender que aunque tenemos legislación en torno al cannabis medicinal, el uso adulto hoy se ha visto o se ve bastante golpeado por lo que es la ley 1801, que es el código de policía, que en su artículo 140, numerales 13 y 14 todavía contempla multas a las personas que porten, distribuyan y consuman en diferentes espacios como parques, en perímetros de colegios y centros deportivos, así como en centros culturales o de interés cultural o de valor histórico para los diferentes municipios. Entonces debemos entender que aunque por el tema del autocultivo se ha ampliado esta práctica, se ha ejercido más este derecho en materia de cannabis, también tenemos que entender que todavía la represión en términos de policía pues se nota en las diferentes ciudades del país. Los procesos se van dando, el educar no solo los usuarios sino los no usuarios, que la policía entienda que una persona tiene sus flores y de autocultivo y que podrían ser hasta prescritas por un médico para cualquier tipo de dolencia o enfermedad para la cual pueda servir como tratamiento el cannabis, pues tienen derecho. Pero yo creo que paso a paso se ha empezado a avanzar en ese camino, y después de este tiempo podemos ver una comunidad de usuarios más informada, una comunidad médica más informada, una comunidad de emprendedores o inversionistas mucho más informada, que paso a paso avanza y da unos peldaños más cerca de lo que podría ser la regulación del uso del cannabis adulto, que esperamos que este nuevo Senado lo empiece a discutir y que seguramente en este próximo mandato tengamos un proyecto de ley que busque la regulación del uso de cannabis en adultos, y ojalá pues que los senadores tomen una buena decisión para el país. Qué bueno. ¿Cómo hacer que esto se dé, además de esos espacios como copas en el que se posibilita el uso adulto, en el que no hay una estigmatización y estamos hablando de las mismas políticas abstencionistas? ¿Cómo llevarlo al resto de la sociedad que no tiene la oportunidad de pagar una boleta para una copa? ¿Cómo llevarlo a estas personas? Yo creo que es trabajo de todos y todas los que tenemos algún tipo de interés en esta hermosa planta ser activistas. Por eso el eslogan de nuestra comunidad es "Legalícelo usted mismo", que invita también a que las personas no solo cultiven su propio cannabis, aunque no puedas tener 20 plantas como hoy lo permite la ley, sino que solo puedas tener una. Empiece a normalizar el tener una planta en tu casa, que los usuarios de cannabis tienen plantas y que la planta no es mala. Ser un buen ciudadano, yo creo que es principal uno como ciudadano entender que uno no es un ciudadano de segunda o de tercera categoría, sino es un ciudadano de primera categoría, y con ello implica que eres un ciudadano de derechos y deberes, y conocer eso, y también entender que hay cosas que aunque no estén en la norma son acuerdos sociales tácitos que hemos hecho para la convivencia, hace que sea más fácil este proceso de cambio hacia lo que denominamos la normalización o naturalización, no solo de la planta de cannabis sino de sus usuarios. ¿Qué hacer con los menores de edad? Porque uno de los argumentos para continuar con las políticas prohibicionistas es precisamente que ellos sean un foco de riesgo o que aumente la prevalencia de su consumo. ¿Qué hacerlo? Y sabemos que en otros territorios eso ha sido desmentido. ¿Cómo darse en un territorio como Colombia y específicamente en Manizales? ¿Cómo crees que pueda darse? La educación es fundamental. Hay que entender que hablamos de prevención del consumo de drogas siempre que hablamos con menores de edad. Ya los adultos, cuando toman su decisión de manera informada, podríamos hablar de actividades de reducción de riesgo y daño, o cuando tienen problemas con las sustancias de superación, pero específicamente con los menores de edad hablamos de un tema de prevención, y creemos que la prevención se debe hacer basado en la evidencia. Es fundamental, y también prevención basado, como lo denominan algunos, en estilos de vida saludable o en ocio productivo, no solo simplemente en la satanización de la sustancia, y más aún, no solo de la sustancia, cualquier sustancia, y más aún por medio de mentiras o de exageraciones de las sustancias, porque los jóvenes se enfrentan a eso y se dan cuenta que no es tan malo como parece, o por el tema de la curiosidad, por el tema de retar o romper esa norma del sistema que te están imponiendo, pues vas hacia eso. Yo creo que la prevención se debe hacer basada en la evidencia, y también entender que si un chico sale del colegio o una chica y no tiene nada más que hacer y se queda ahora sentado en una esquina, pues alguien le va a ofrecer sustancias, pero si tenemos planes para que después de esta persona salga al colegio, y por eso le hagamos eso, pero que haga cosas que le gusten, que le interesen, como practicar un deporte, practicar arte,
deporte, aprender un nuevo idioma, algún tipo de prácticas o de dinámicas que ocupen el tiempo de esa persona en algo que le gusta, porque tiene que partir del interés de esa persona. Va a tener amigos de los que, si voy a un grupo de teatro, voy a tener un amigo de grupos de teatro y voy a trabajar de eso, y darle la oportunidad a los niños y a los jóvenes que utilicen el tiempo en cosas que los divierten y no solo estar en una dinámica de negar las cosas, sino desde la educación. Hemos encontrado que la prohibición, el ocultamiento de las cosas, o la excesiva satanización no ha sido la herramienta. Llevamos años haciéndolo y con el avanzar de los años cada vez hay más usuarios, entonces es una estrategia que hoy hay que redefinir, hay que evaluar, hay que generar diagnóstico de lo que se ha hecho y qué ha funcionado bien, porque hay cosas que han funcionado bien y que no ha funcionado, y después de ese diagnóstico tomar unas decisiones muy claras en torno a eso. Con los jóvenes obviamente hay que hablar del tema sin tabú, pero también no solo quedarse concentrados en hablemos mal de las drogas, sino hablemos bien de otras cosas, y no solo hablemos bien, sino démosle las posibilidades. Necesitamos que haya espacios para el estudio musical, para el estudio de teatro, de artes plásticas, de fotografía, de cine, de diferentes deportes, no solo fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, básquetbol. Hacer todo este tipo de dinámicas amplias nos genera, por lo menos generar áreas o mecanismos o una red de apoyo para que los jóvenes no tomen la decisión de consumir drogas, sean legales o ilegales, porque también puede ser la decisión de tomar alcohol, que demoren más esa decisión, y cuando decidan hacerlo, si deciden hacerlo, sea de una manera informada, que entiendan cuáles son los riesgos y las consecuencias que puede tener este tipo de consumos, cuáles son las dosificaciones que se deben tener, y ese tipo de información hace que realmente tengamos un acercamiento mejor a las sustancias. Debemos ser honestos, que no solo es hablar de cannabis, sino hablar de los jóvenes que empiezan a tomar licor desde antes de los 18, y que se supone que es una sustancia solo para mayores de edad, y que hemos normalizado tanto el alcohol que tenemos jóvenes que podrían tener graves problemas de alcoholismo o con el alcohol por su consumo, pero como lo normalizamos, de eso no se habla, y creo que debemos hablar de las drogas en términos generales y poder realmente darles más opciones a los jóvenes, y ya después, cuando ellos sean adultos, si deciden utilizar alguna sustancia, que tengan la información adecuada y que también tengan una capacidad instalada a nivel municipal para ir cuando tengan dudas, una red de apoyo para poder llamar a un psicólogo, hablar, construir, porque son temas de los que tenemos que hablar. Hablar de las drogas no va a hacer que consumamos todos drogas, sino que va a hacer que todos tengamos mayor información sobre algo que existe con la humanidad y seguirá existiendo. David, muchísimas gracias por tu tiempo, por ese punto de vista que creo que es muy claro y que además necesario. Así que, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Bueno, @David Ponce Patino en Instagram, y en Facebook estamos ya con la N, David Ponce Patiño, Comunidad Canábica Colombiana, legalícelo usted mismo. Y si lo tiene, préndalo. Hola, estamos con Carlos Vitonaz, líder de la organización Caucannabis, una empresa colombiana que reúne comunidades de territorios indígenas de Toribío, Cauca, y que vienen trabajando hace bastantes años en permitir el uso medicinal, y por supuesto hoy que están en una copa canábica hablando del uso adulto. Don Carlos, ¿cuántos años llevan trabajando en el tema del cannabis, en los cultivos? Nosotros ya como organización, como grupo de personas y cultivadores, llevamos 7 años, a partir del diálogo de La Habana y a partir de que salga la ley de la cannabis medicinal. Y esa es toda la época que hemos estado aquí en pie de lucha. Qué bueno. ¿Cuántas familias en este momento están asociadas y hacen parte de los cultivos y de los procesos de producción de cannabis medicinal? Inicialmente nosotros comenzamos familiar, después conformamos una asociación, después conformamos una cooperativa y sucesivamente hoy en el Cauca, en el municipio donde yo vengo, vemos 6 organizaciones, 6 grupos de personas con una masa de por ahí 7.000 familias que hoy están, que todos son cultivadores, y miramos con esperanza la legalización para ver cómo nos entramos a trabajar en este tema de la legalización, ya que lo están haciendo en otros países, ¿no? Falta únicamente Colombia, donde nosotros pues vivimos de este cultivo. Y pues
Sería... ¿Cómo ve que está pasando aquí? En nuestro stand podemos ver que hay diferentes productos, cremas, alimentos con cannabis. También estamos viendo extracciones que la gente puede venir y probar, obviamente desde el uso recreativo. ¿Usted cree que estos espacios donde se permite el uso adulto del cannabis, donde la gente puede fumar, aprender de los cultivadores, deben estar en otras partes de la ciudad? ¿En qué otros escenarios deben darse? Sí, yo pienso que el cannabis ha venido como evolucionando, ¿no? Ya no es solamente narcotráfico, ya se ha industrializado, se ha manejado otros espacios y hoy la gente saca bebidas, comidas, muchas cosas. Entonces hoy el cannabis es una planta que va a sacar de la pobreza a mucha gente, va a cambiar la forma de ver y hay que quitar el estigma aquí en este país. Cuando nosotros hemos venido trasladando a muchas ciudades y vemos lo mismo que en otra parte, el estigma ya como que está cambiando, ya la autoridad ya reprime poco. Y entonces así sucesivamente, pues yo creo que ese era un cambio, ya en la legalización, sí, ya en la legalización todo tiene que cambiar, la regulación lo tiene que dar el Estado. Y de ahí nosotros acogernos lo que diga el Estado, las leyes canábicas. Perfecto, don Carlos, ¿cómo los encontramos en redes sociales? Caucannabis.com. Listo. Bueno, nos encontramos con Sergio de Pisaneta, una de las empresas que trabajan con cannabis y con productos alimenticios, que además es un proceso muy innovador para hablar de uso adulto del cannabis. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo has visto esta participación? ¿Qué tal la acogida de la gente? Bueno, hola, ¿cómo estás? Aquí yo me llamo Sergio González, aquí estamos con Pisaneta, somos una empresa pues de comida que trata pues de innovar en la industria, ¿cierto? Tratamos de sacar cosas diferentes, de generar cultura, ¿cierto? Por eso tenemos nuestra marca de camisetas también, ¿cierto? Mira, puedes verla aquí, no sé si está grabando. Sí. Acá se puede ver, pues nuestro estilo es totalmente como lo no clásico, ¿cierto? Entonces aquí tratamos de generar cultura, de que la gente también entienda qué es la planta, que no solamente es un dogma y lo que nos han estigmatizado, ¿cierto? Creo que esto nos ayuda mucho, el cannabis con la comida puede ser algo que ahora puede pegar en Colombia, ahora pues podemos ver que en Europa y Estados Unidos está muy desarrollado y bueno, pues aquí apenas estamos en un cambio, vamos a ver si se puede. Acá hoy día sacamos una mantequillita con aceite de oliva de una genética que sacamos en nuestro jardín aquí con los parceros de Pisaneta y era una pellecino, entonces ahí pues el que quería, le podía echar su pincelazo y estaba aleta. Okay. Bueno, cuéntanos, ¿cómo crees que este es un espacio en el que se normaliza el uso adulto del cannabis, ¿sí? Porque no se estigma, porque se permite, porque se promueve y se educa. Así que, ¿cómo hacer que estos espacios de educación alrededor del uso adulto trasciendan al resto de la ciudad? Porque aquí estamos en una copa, ¿cómo hacer que salga y esté en el resto de la sociedad civil? Bueno, pues yo creo que también la gente debe apoyar más también estos eventos, que caigan también a aprender más, porque es que no solamente que la gente fume y disfrute el cannabis así, también hay muchas otras cosas, ahora el café con CBD, la industria de los medicamentos, pues tantas cosas que la gente verdaderamente puede aprovechar y que puede aprender, pero es como si no tuvieran ese conocimiento, entonces qué chimba que la gente pudiera caer más y se abrieran más espacios de diálogo, de conversatorio acerca del cannabis, de cómo se crece una planta, de que no solamente, como nos lo han nombrado, que es narcotráfico, sino que verdaderamente el autocultivo, por ejemplo, y los beneficios que trae el cannabis, pues qué chimba que lo podamos aplicar más a lo que, pues a la cultura y que verdaderamente haya un cambio positivo. Listo, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo lo seguimos en redes? Bueno, yo aparezco en redes como Señor Granjero, ahí pueden ver pues un poco de las plantas, hacemos cocina canábica también, entonces es SR Granjero _ y ahí la energía. Dale, gracias. Estamos con Felipe Torres, fundador de Breeders, una empresa que reconocemos en Colombia por su trabajo en los procesos de cultivo y producción de semillas de alta calidad. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo ha sido todo el proceso para Breeders?
Bueno, digamos que inicialmente comenzamos como autocultivadores, haciendo uso del derecho del autocultivo acá en Colombia. Iniciamos así y ahora ya tenemos licencia como cultivadores de cannabis psicoactivo. Tenemos la modalidad de producción de semillas para siembra y tenemos los respectivos registros ICA. Nosotros la intención es que los cultivadores, las personas naturales que puedan hacer uso del derecho de las 20 plantas, nos puedan comprar la semilla y puedan tener una semilla no solamente que sea de colección, sino una semilla que sea para siembra con toda la garantía del registro ICA. Listo, Felipe, maravilloso. Cuéntanos, tú que has participado y que vienes tantos años trabajando en estos procesos y que aquí estamos hablando del uso adulto del cannabis, ¿por qué es importante este tipo de escenarios como una copa canábica? Bueno, digamos que estos eventos son necesarios porque podemos nosotros tener un espacio, o sea, es que los cultivadores y los consumidores existen, no nos pueden tapar, no nos pueden mandar a fumar a otro lado, no, entonces esos espacios son muy importantes y esperamos que hayan más, trabajamos para que hayan más y trabajamos para que el día de mañana el uso adulto sea legal acá en Colombia. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que el uso adulto se salga de las copas y se lleve a la sociedad en general? Bueno, digamos que inicialmente bajo una regulación del gobierno, pero no solo una regulación donde puedan unos pocos, sino que el cannabis debe ser visto desde lo social, desde lo artístico, o sea, desde la comunidad, educar incluso a las personas y a nuestros hijos que vienen, porque son personas que no les podemos esconder eso, listo, está bien, no les vamos a inculcar el consumo, pero sí los vamos a educar frente a las drogas y necesitamos una política de drogas que sea libre, no necesitamos, digamos, prohibición, no necesitamos la prohibición y ya sabemos que falló. Exactamente, sabemos que falló y que existen los consumidores y que todo consumo no necesariamente es problemático, se puede consumir de manera controlada. Claro, se puede consumir de manera controlada desde que sepamos qué sustancias estamos consumiendo, que nos den educación, o sea, así mismo como sabemos que no nos tomamos más de una cerveza porque nos emborrachamos y porque peleamos, así mismo nos deben de inculcar con el cannabis, y no es que uno por altas dosis vaya a morir por cannabis, ya sabemos que eso no se puede, pero sí debe de haber una educación y desde la educación es que se logra tener un consumo responsable. Listo, Felipe, ¿cómo lo seguimos en redes sociales? Bueno, en redes sociales estamos como Breeders Colombia en Instagram y en la página web www.semillascolombianas.com. Es un producto 100% colombiano, es hecho aquí. Sí. Qué orgullo, muchas gracias por participar. Dale, con mucho gusto. Saludos a todos. Hola, nos encontramos en este momento con William. William, ¿de dónde vienes? Yo soy de acá de la ciudad de Manizales, viví mucho tiempo en Bogotá. Okay. ¿A qué te dedicas? Trabajo en la construcción. Okay. Cuéntame, ¿es la primera vez que vienes a una copa o ya habías venido? Es la primera vez que asisto a una copa. ¿Y cómo te ha parecido? Me parece súper excelente, muchas variedades de cannabis, excelente saber que hay muchos cultivadores y que la industria está creciendo cada vez más. ¿Tú fumas cannabis? Sí, fumo cannabis. ¿Cultivas cannabis? Sí, en este momento no estoy cultivando por espacio, pero siempre he cultivado, cultivo desde el 2008 más o menos. ¿Crees que esos espacios aportan conocimiento para continuar en tus prácticas, tanto de cultivo como mejorar las prácticas de consumo? Claro, siempre porque hay diferentes clases de consumo y diferentes clases de cultivo, exterior, interior, y siempre hay, en estos espacios se encuentran muchos tips, muchas cosas que por ejemplo desconocemos y son cosas que nos enseñan y para mejorar nuestro conocimiento y nuestro cultivo. Es claro que en espacios como este el uso del cannabis de forma recreativa es normal, ¿cierto? Aquí no lo estigmatizamos, no estamos bajo políticas abstencionistas. ¿Cómo crees que esto pueda darse en otros espacios fuera de las copas? ¿Cómo llevar esta normalización del uso recreativo fuera y llevarlo al resto de la ciudad? Primero debe partir de una pedagogía que debe también iniciar de parte de cada uno de nosotros los consumidores como tal. Todos los que consumimos, la mayoría de personas somos unas personas trabajadoras, estudiantes de X o Y parte de la sociedad.
a partir de eso debemos crear cultura y enseñar a las demás personas que no somos ninguna malas personas, que somos igual que todos, que tenemos preferencias por diferentes sustancias. Hay muchísimas sustancias, nosotros amamos el cannabis. ¿Qué hacer con los menores de edad? Eso ya debe hacerlo el gobierno a partir de una regularización del consumo, y eso ya hace parte de algo ya más grande que no nos compete a nosotros sino al Estado como tal. ¿Cómo te seguimos en redes? William Salazar, muchísimas gracias. William, gracias. Gracias a ti. Gracias. Hola, nos encontramos con Cristian de Curihuaje. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy bien, gracias. ¿A qué te dedicas? Yo soy breeder tanto de cannabis como de otras plantas psicoactivas que tengo en un proyecto personal que se llama Curihuaje No Botánicos y vengo de la ciudad de Bogotá. Perfecto, Cristian. ¿Es la primera vez que vienes a alguna copa en Manizales? No, realmente es la segunda vez. Gracias a los organizadores, el año pasado estuve también invitado como jurado. Este año estuve compartiendo una ponencia sobre tips de cultivo, pero no, es la segunda vez que participo como integrante de la copa. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha parecido la acogida en esta ocasión? Siempre me agrada mucho venir a Manizales, disfruta uno de la famosa hospitalidad paisa y no, realmente manizalita, sí, y realmente no, me agrada mucho la organización, es un evento que pone realmente los límites bien en alto y aquí en la región yo te diría que es la mejor, una organización impecable, a los jardineros, los participantes, realmente no, es una copa que pone los estándares bien altos dentro de las otras copas nacionales en las que vamos a visitar. Ok, claramente en estos espacios estamos hablando de uso adulto donde se normaliza el que las personas puedan fumar, además aprenden, mejoran sus prácticas de cultivo. ¿Cómo llevar estos espacios donde se normaliza el cannabis de uso adulto a la ciudad, al resto de la ciudad? Ok, primero que todo pienso que se debe partir por base de la tolerancia, pero no solo por parte de nosotros como usuarios, sino también de la gente y abrir espacios para consumo. Ya realmente nosotros requerimos espacios para consumo. Eventos como estos demuestran que tenemos la responsabilidad para manejar eventos. Son eventos en los que incluso a nivel nacional se registran, cero peleas, no hay, a diferencia de eventos con alcohol o relacionados directamente con otro tipo de sustancias, en este tipo de eventos es una organización impecable y los participantes se portan a la altura. Es gente que demuestra la responsabilidad del uso de sustancias dentro del entorno adulto y ni siquiera se presentan problemas de ningún tipo como peleas, riñas o cosas que puedan alterar finalmente el orden de este tipo de eventos. Entonces es una demostración de que en este tipo de eventos, por más de que haya un consumo recreativo y las personas hagan uso permanente de este tipo de plantas, se le puede dar un uso responsable si se abren los entornos adecuados y los espacios adecuados para que las personas hagan uso de ellas. Perfecto. ¿Qué hacer con los menores de edad? Ya que este tema ha sido uno de los argumentos que apoyan las políticas prohibicionistas. Ok, pues pienso yo que también es algo de educación y pienso yo que también tenemos que empezar a quitar el tabú y a enseñar a los niños desde pequeños a cambiar la relación que tienen con estas sustancias. Obviamente respetando no incitando al consumo de muchas formas, incluso creo yo que haciendo consumo enfrente de ellos, entonces tenemos que tener esos espacios. Pero también tenemos que empezar a cambiar la educación y la relación que tenemos porque finalmente así como podemos tomar café enfrente de ellos y no vemos incluso con una sustancia estimulante y no tenemos ningún problema, obviamente con el cannabis está el tema del riesgo secundario del humo de segunda mano y por eso es un tema que tiene que tratarse con una temática diferente, pero indiscutiblemente se tiene que quitar el tabú de que el cannabis tiene en este momento en la educación finalmente como se le imparte a los hijos, que es pues más bien como del lado negativo de la acepción, exactamente. Perfecto. Cuéntanos cómo te seguimos en redes sociales. Me pueden seguir en el perfil bien sea de Instagram o de Facebook. Yo aparezco en redes como Cristian Curihuaje y manejo el tema de plantas de maestras finalmente y el tema de chamanismo y pues nada, nos pueden encontrar por redes, bien sea por Facebook o por Instagram. Cristian, muchísimas gracias. A ti. Que estés muy bien. Gracias. Muy bien.